La divina misericordia tiene su raíz fundante en la cruz de nuestro Señor. Allí, un alma de fe no ve únicamente sangre, abandono, sufrimiento, dolor y muerte. Allí, un alma de fe no ve únicamente las cosas externas que se nos presentan con crudeza y con dolor. Allí, no lo dudes, un alma de fe ve amor, ve perdón, ve el cielo que baja a la tierra, que se hace hombre en el seno purísimo de María y que tiene un cometido, un fin, una misión: entregar su vida en amor por cada uno de nosotros. Allí vemos, por tanto, en resumen, la misericordia del Señor. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, en el versículo 33, nos dice: Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Gracias. Cuando llegaron a la presencia de Jesús, ahí estaban 3 personas crucificadas. Llegaron y se asombraron de que 3 horas después, a las 12 del mediodía, un viernes, lo crucificaron, y a las 3 de la tarde se sorprendieron que haya estado tan poco tiempo. Normalmente los romanos, que utilizaban ese castigo ejemplificador, no les convenía, por así decirlo, que aquellos que estén colgados en el madero, porque no era algo que se inventaron para Jesús. La cruz no fue un invento para Jesús. Todas las personas que habían sido encontradas, que habían asesinado, que habían violado, que habían robado, que habían hecho cosas muy malas, la manera que los romanos tenían de castigarlas era con la cruz. Pero para que ese signo sea ejemplo, los colgaban, muchas veces solamente les amarraban las manos y los dejaban allí 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, los colgaban allí y pedían a algunas personas que le den una ración de comida. Allí en la cruz, que le pasen una ración de comida. ¿Por qué? Porque los romanos querían que a través de esa imagen tan dolorosa, tan terrible, las personas que pasen por allí reflexionen en que no es bueno robar, no es bueno asesinar, no es bueno hacer cosas malas, porque seguiría la misma suerte. Entonces normalmente los tenían alimentados hasta que duren 1 semana, ¿no? Y después los dejaban morir de hambre o de lo que fuere que tengan que morir. Entonces te digo, los romanos no era... porque si ellos quisieran quitarle la vida a una persona, pues simplemente, como hicieron con San Pablo, lo habrían puesto en algún lugar a la vista del público, en la plaza principal, y con una espada le habrían cortado la cabeza. Listo, ahí se habría acabado la historia. No tendrían que estar haciendo el llevar a un lugar elevado una cruz y estar clavándola y estar todo un movimiento que requiere tiempo. Entonces, ya te digo, el motivo por el cual hacían esto era para que sea escarmiento de los que están alrededor, ¿no? Una llamada de atención a aquellos que quisieran portarse mal, porque esa sería la suerte que ellos llevarían. Se acercaron 3 horas después, por eso se sorprendieron tanto los soldados, de que se acercaron a las 3 horas, a las 3 de la tarde, y ya lo encontraron muerto. En la Semana Santa nos tocó, hace unos días atrás, nos tocó compartir el recuerdo de ese camino de la cruz, el Vía Crucis. Nos tocó experimentar el dolor, la tristeza y la desesperanza humana de aquel que vino a hacer el bien y que recibió maltrato, condena y muerte. Los 40 días previos de la preparación
Y esto me parece tan importante recordárselos, y lo voy a hacer una y muchas veces. Los 40 días previos, lo que nosotros llamamos Cuaresma, a la preparación de la Pascua, de la Semana Santa, todas las lecturas hablan de una catequesis, la catequesis de aquellos que van a ser bautizados. Por tanto, el tiempo de 40 días previos son para tomar conciencia de lo que significa asumir la fe, comprometernos en la fe y ser coherentes con nuestra fe. Cualquier persona pensaría que los 40 días son, bueno, pues como la iglesia nos propone oración, ayuno y limosna, son unos días penitenciales para preparar nuestro corazón para el dolor. No, la iglesia entera, en toda su liturgia, nos prepara para un nuevo bautizo. Y un bautizo es la aceptación libre y voluntaria de seguir al Señor, de vivir delante de Él con fidelidad y de amarlo. Por eso en la vigilia pascual, el sacramento que se celebra, si es que existe la oportunidad de hacerlo, el sacramento que está pensado junto con la celebración de la Santa Misa, es el sacramento del bautismo. Por eso se bendice el agua. En la vigilia pascual se bendice el fuego y el agua como signos de aquel fuego que quema por completo. Estábamos hablando del pecado, que allí se destruye y se quema por completo el pecado, y estamos hablando de la agua, el agua que da una nueva vida de gracia a través del santo sacramento del bautismo. Entonces, acercándose a él, 3 horas después, vieron que ya había muerto. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículo 34, nos dice: sino que uno de los soldados le abrió el costado de una lanzada, y al instante salió sangre y agua. Longinos es el nombre de aquel soldado. Longinos es el nombre del soldado que con su lanza abrió el costado. Ya estaba muerto Jesús, no es que lo remató, no es que estaba agonizando y lo remató con la lanza, ya estaba muerto, solamente quería comprobar, porque todos los que estaban allí se asombraron de que en 3 horas haya muerto. Entonces él quería comprobar que efectivamente esté muerto. Entonces agarró su lanza, Longinos, clavó con su lanza y perforó el costado hasta llegar directamente al corazón. Al perforar, dice el Evangelio, ese es el capítulo. El capítulo 19, el versículo 34, una vez más, por favor, vamos a escucharlo. Sino que uno de los soldados le abrió el costado de una lanzada, y al instante salió sangre y agua. Allí, en este capítulo 19, versículo 34, comienza la espiritualidad más fuerte en la Iglesia Católica: el Sagrado Corazón de Jesús. No estamos viendo la materialidad de un corazón, de un cuerpo que está muerto, de un corazón que ya ha cesado, de un hombre que está sin vida. Estamos viendo espiritualmente que ese corazón sigue latiendo en amor, y desde ese corazón brota. Dice el evangelista San Juan que estaba presente al lado de la Virgen. Él estaba presente al lado, nadie le contó, él lo vio, él fue el testigo que nos contó, porque cuando vio la lanzada salió de su costado agua y sangre. El agua, que significa la purificación de nuestras almas en el santo sacramento del bautismo. Y la sangre,
que significa la sagrada comunión o el alimento que durante toda nuestra vida recibiremos para que nos dé la fortaleza en el camino que tengamos que recorrer. Sangre y agua que brotó del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo como signo de salvación y de redención. Será en el siglo XI que un sacerdote en Roma, donde precisamente en la iglesia de San Longinos, una iglesia dedicada a San Longinos, donde estaba la lanza, allí estaba venerada la lanza, ahora se encuentra en la Santa Cruz de Jerusalén en Roma, así se llama la iglesia de la Santa Cruz en Jerusalén, pero antes se encontraba en esta iglesia de San Longinos, en el siglo XI. Precisamente allí un sacerdote dijo: esta será la última misa que yo celebre, porque no creo que lo que estoy haciendo, me parece que es un teatro. Estas palabras que digo, estas cosas que hago y tengo que hacerlas todos los días, me parece que es un teatro, que no tiene ningún sentido. El sacerdote dijo que esa iba a ser la última misa que iba a celebrar y que después iba a pedirle al obispo que iba a dejar el ministerio sacerdotal. Pues en esa misa, en la iglesia de San Longinos, donde estaba la lanza que tocó el corazón de Jesús, una vez más Dios hizo un milagro, uno de los primeros milagros eucarísticos. Cuando consagró a aquel sacerdote, el pan, la hostia, se convirtió en un pedazo de carne. Y el vino consagrado se convirtió en ese momento en sangre. Aquel sacerdote se encuentra enterrado justo debajo del altar donde ocurrió ese milagro. En adelante el sacerdote nunca más quiso volver a celebrar la Santa Misa porque se sentía indigno de haber dudado de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Él se quedó allí para acompañar a los grupos, para dar un testimonio, para hablarles hasta el final del amor de Jesús en la Eucaristía. Pero nunca más él quiso celebrar la Santa Misa por su indignidad. En el altar de esta iglesia se encuentra, en la parte de abajo, enterrado este sacerdote. Allí es donde comienza, en realidad, toda la historia de un camino de fe, el Viernes Santo a las 3 de la tarde. Así es como la iglesia, de una manera tan sencilla, tan corta, tan breve, nos habla de esa presencia maravillosa de Jesús que camina con nosotros. Y finalmente, San Juan, en el capítulo 19, el versículo 35, nos dice: el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y aquel sabe que dice la verdad, y da este testimonio para que también ustedes crean. La palabra testimonio no es una palabra que lastimosamente hoy en día ha perdido su fuerza y su valor. La palabra testimonium latina viene de la palabra martyrium griego. No es simplemente algo que yo quiero contarles. Tuve una experiencia en Semana Santa y me gustaría contarles, entonces podría hablar de las confesiones, de las procesiones, podría hablar de la misa, de los momentos hermosos que Dios me ha permitido compartir en el santuario de Copacabana. Parece que la palabra testimonio ha perdido la fuerza y la radicalidad de lo que significa en realidad, porque testimonio significa en griego martyrium, cuya traducción es dar la vida. Por tanto, San Juan no nos está diciendo únicamente, quisiera contarles algo que yo estaba mirando cuando Jesús fue crucificado, quisiera contarles que aquel hombre llamado Longinos agarró su lanza, la traspasó el costado, abrió el costado de Jesús y de allí brotó agua y sangre. Quisiera contarles eso. No. Dice,
esto que yo he visto tendría que ser el motivo para ti, porque lo es para mí, para que yo en adelante dé mi vida por el Señor. El motivo por el cual yo voy a dar mi vida por el Señor es que de su costado abierto brota sangre y agua. De que ese corazón es un corazón que ama, que Dios mismo ha querido hacerse presente en nuestra historia, y después de ver, porque efectivamente podrían haber pensado los relatos de los días posteriores, los estábamos leyendo nosotros este lunes, el martes, el miércoles, estábamos leyendo estos relatos que decían los judíos, al ver que el cuerpo ya no estaba, dieron un dinero a los soldados para que mintieran. Les dijeron a los soldados que digan que por la noche ellos estaban durmiendo y que los discípulos llegaron y agarraron el cuerpo, lo sacaron, y entonces así, para que digan todo el mundo de que en realidad ha resucitado, pero lo que hicieron fue que se sacaron el cuerpo, que lo sacaron, y que para hacer un engaño, ¿no? Entonces, eso es lo que estábamos leyendo el lunes, el martes de esta semana, ¿no? Todo en torno a la resurrección. Entonces, creo que es importante y que es necesario, porque dice también en el Evangelio que Juan y Pedro fueron corriendo al sepulcro, que por el respeto, Juan llegó primero, pero por el respeto de la autoridad que representaba Pedro, no entró al sepulcro, se quedó en la puerta, y solamente un minuto más tarde, cuando llegó Pedro, él entró, y dice, Juan cuando entró al sepulcro, después de Pedro, y también se resume su historia en una palabra: vio y creyó. Vio y creyó. Entonces, la devoción de la Divina Misericordia, cuya fiesta vamos a celebrar este domingo, tiene su origen el Viernes Santo a las 3 de la tarde. En adelante, ya les digo, en el siglo XI, un sacerdote, dudando de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, dijo, bueno, pues esto ya aquí se acaba, celebró la misa, y en el momento de la consagración, uno de los milagros eucarísticos que nosotros tenemos es el pan que se convierte en un pedazo de carne y el vino que se convierte en sangre. Hasta el día de hoy están estas especies en unos relicarios de cristal a la vista de los fieles, para que puedan ver, y a lo largo de la historia de la Iglesia muchísimas veces milagros eucarísticos. Fue mucho más adelante, o sea, ya Juan Eudes, uno de los santos de nuestra Iglesia, empezó a hablar de lo que significa el corazón de Jesús, del motivo por el cual Él ha entregado su vida, porque el corazón nos refiere siempre a el sentimiento del amor, pero en nuestra fe es algo mucho más que un sentimiento, es algo mucho más de que, bueno, pues me siento con ganas de rezar, siento con ganas de creer, siento un deseo de estar cerca del Señor. Para nosotros, la fe es una convicción que tiene un rango muchísimo más fuerte que un sentimiento. Una convicción, como la convicción de una mamá y de un papá, si son coherentes con su llamado después de tener hijos, es cuidarlos, es acompañarlos, es protegerlos, es hacer que nunca les falte lo necesario. Entonces, ese es su llamado. No es el papá y la mamá, especialmente la mamá, que dicen, bueno, pues siento ganas de levantarme a medianoche para cambiarle el pañal o darle de comer a mi hijo. O podría decir alguna noche, pues hoy no me siento con muchas ganas de levantarme porque estoy muy cansada, entonces simplemente no me levanto. No es un sentimiento, es una convicción, algo mucho más profundo, mucho más comprometido. Entonces, comienza este camino. La primera vez que en Francia se celebra al Sagrado Corazón de Jesús es en el año 1670.
Siempre la Iglesia ha hablado del Sagrado Corazón de Jesús, sobre todo en el siglo XI y XII. Con el milagro eucarístico se ha multiplicado la devoción a aquel corazón de Jesús que está amándonos, y la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pero hasta el año 1670, que es en Francia, en un seminario, en el seminario de Francia, que es por primera vez donde se celebra la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y 5 años más tarde, una religiosa, allí en Francia, una religiosa que cuando se celebró la misa fue la noticia, ¿no?, para todos los católicos, especialmente en Francia, fue la gran noticia. O sea, qué hermoso, una devoción al Sagrado Corazón de Jesús, qué increíble, no puedo creerlo, qué bello. Entonces todo el pueblo empezó a vivir, a rezar en torno al Sagrado Corazón de Jesús. 5 años más tarde, una religiosa, Santa Margarita María Alacoque, 5 años más tarde, en el 1675, tiene las visiones donde se presenta a Jesús y le muestra su corazón, un corazón que está alrededor, ardiendo en amor, fuego. En ese corazón está Jesús mostrándole con una mano su corazón, le muestra su corazón, una mano está apuntando su corazón, y ese corazón alrededor hay fuego. En el medio del corazón está la corona de espinas, en la parte superior del corazón está la cruz, y en una esquina, en un costado de ese corazón, hay una herida de la lanza de Longinos, de la lanza que traspasó Longinos. Y le dice Jesús a Santa Margarita María Alacoque: desde ese momento que el soldado abrió mi corazón con su lanza, desde ese momento yo le pedí a mi Padre que esa herida no me la cure, no me la cierre, que siempre esté abierta en adelante, para que cuando los fieles hagan sus oraciones, todo llegue y entre directamente a mi corazón. No voy a rechazar ninguna oración de mis fieles, por eso quiero que esa herida esté abierta. Entonces le muestra su corazón a Santa Margarita María Alacoque. Su fiesta más adelante ya se la pone en el mes de junio, el 24 de junio, pero en realidad en la iglesia la celebramos todo el mes entero de junio, uniendo el Sagrado Corazón de Jesús al Inmaculado Corazón de María. Entonces estamos hablando ya como algo litúrgico, como algo fundado, con lecturas propias, con oraciones propias. Desde el año 1670, por primera vez se celebra la misa, y la aparición 5 años más tarde, que dio un empuje ya no solamente en Francia, ¿no?, sino en el mundo entero, de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Y le dijo a Margarita de Alacoque, le dijo: especialmente todos aquellos que tengan la devoción, que tengan en sus casas un Sagrado Corazón de Jesús, yo tendré misericordia. Repitió 12 veces, yo tendré misericordia de aquellos que humildemente realicen su oración delante de esta imagen. Entonces, el Sagrado Corazón de Jesús es la imagen de Jesús resucitado, mostrando con una mano su corazón y con la otra mano realizando una bendición. Con una mano está bendiciendo al pueblo y con la otra mano está mostrando su corazón. Esa es la imagen. Una mano muestra su corazón y la otra mano está bendiciendo. Así que llegamos al año 1931. Llegamos al momento en el cual aparece Faustina Kowalska. Y Faustina Kowalska, después de
de entender lo que el Señor le pedía, que consagre su vida, que sea una religiosa, va a todos los conventos que había en su ciudad, en la ciudad donde fue, y en todos los conventos le rechazan. Eso a lo mejor no lo sabías, pues ahora te lo cuento. En aquel entonces, para entrar al convento, al seminario, para entrar a la vida religiosa, tenías que dar un monto de dinero, porque en adelante se iban a hacer cargo de ti, ¿no? En adelante, si tú te enfermabas, se iba a hacer cargo la orden, si te pasaba algo, se iba a hacer cargo la orden. Obviamente no era un dinero elevado, no era un monto así imposible de tenerlo, pero la gente humilde, la gente sencilla, pues simplemente no lo tenía. Imagínate, no sé, o sea, por decirte algo, imagínate $1,000, que era lo que tú tenías que dar, $1,000, lo que tenías que dar para entrar. Entonces, claro, fue Faustina Kowalska a tocar las puertas de los conventos y le decía, me quiero ser religiosa, pero no tengo el monto para entrar. ¿Qué crees que hacían? ¿Qué crees que hacían las madres religiosas superioras de los conventos? Decían, vuelve cuando tengas el monto. Cuando tengas el dinero, vuelve, aquí te estaremos esperando. Y fue tocando una tras otra todas las puertas de los conventos, hasta que llegó a la última, el último convento, ya no había más. Tocó la puerta, salió la madre superiora, no estaba la portera, salió la madre superiora y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que deseas? Quiero ser religiosa. Y como ya en todas las anteriores, en vez de estar hablando y diciendo, fue al grano, no fue al grano, dijo, pero no tengo el dinero que se necesita para ingresar. Y entonces esta madre superiora, tan ungida por el Espíritu Santo, le dijo, bueno, pues entonces ve a preguntar al dueño de la casa, si te permite entrar sin tener el dinero. Y la madre superiora que estaba allí la mandó a la iglesia. Digo, ve ahí, ve y pregúntale al dueño de esta casa si te permite entrar sin que tú tengas el dinero que se necesita para que puedas hacerlo. Se fue y ¿qué crees? ¿Dónde crees que se puso de rodillas? En la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Aquella jovencita de 19 años entró a la iglesia y se puso de rodillas delante de una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que una mano está mostrando su corazón y la otra mano está bendiciendo. Y le preguntó, dice la Madre Superiora, si tú me permites, le dijo, si tú me permites quedarme en este convento y ser religiosa aquí, y no tengo el dinero. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús tomó vida. En ese instante tomó vida esa imagen. El Señor la miró, le sonrió y le dijo, quiero que te quedes en este convento. Faustina Kowalska salió con toda la seguridad. Estaba ahí la Madre Superiora en la puerta esperando la respuesta y le dice el Señor que quiere que me quede en este convento. Es una historia de gran amor, de la gran presencia del Señor que irradia nuestros corazones. Imagínate, ¿no? Podría decirle la madre, me estás contando un cuento, ¿no? No, con toda la seguridad del mundo le dijo, dice el Señor que me quede en este convento, que aquí me voy a quedar. Y por supuesto, para ese convento, para esas religiosas y para esa orden, fue un signo de bendición maravillosa. Comenzó una historia maravillosa. Y en adelante, ya cuando Sor Faustina Kowalska vio a Jesús, todas las representaciones que tenía de Jesús todas sus oraciones eran delante de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso cuando se le apareció el Señor y le dijo, yo quiero que se haga un cuadro que hable de mi misericordia, ¿cómo crees que es el cuadro de la misericordia? Es Jesús
mostrando su corazón y bendiciendo con la otra mano. Es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. No es, pues el Señor de la Misericordia es otra cosa, es otra devoción. No. Es Jesús, el mismo, que le está mostrando como a Margarita Alacoque, le muestra su corazón y con la otra mano está bendiciendo. Esa es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. No hay nada nuevo, no hay nada que haya sido descubierto. No es que, hasta el 1900 no sabíamos nada y fue Faustina Kowalska que nos enseñó. No. Desde el Viernes Santo, cuando San Juan vio como traspasaban con la lanza el costado del Señor, y allí comenzó una historia. Y en adelante esa historia tiene que ver con agua y sangre. Esa historia tiene que ver con un santo que fue fiel, con una santa que fue coherente, con una santa que fue enamorada. Y esa santa nos enseñó algo que es muy hermoso: a decirle al Señor 3 veces santo, porque Él es santo Dios, santo fuerte y santo inmortal. Nos enseñó a decirle que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Y el motivo por el cual Él va a tener misericordia de nosotros y del mundo entero es por su dolorosa pasión. Así que, queridas hermanas, ¿dónde tenemos nosotros los católicos la fuente y la raíz de la auténtica misericordia? En la pasión. ¿Y dónde nos alimentamos realmente de esa gran misericordia? En la Santa Comunión. En la Santa Comunión. Allí es donde somos auténticos seguidores de la divina misericordia. El mundo, dice Jesús, no conocerá la raíz y la fuente de mi misericordia, sino hasta que vaya al Viernes Santo, hasta que experimente lo que significó para mí mi pasión. Allí está la raíz y la fuente de toda misericordia. Creo sinceramente, por supuesto que hay muchísimo más que hablar, pero creo sinceramente que para nosotros es una llamada de atención. No es yo soy devoto del corazón de Jesús, yo soy devoto del Inmaculado Corazón de María, yo soy devoto de la Virgen de Fátima, yo soy devoto de la Virgen de Guadalupe, yo soy devoto del Señor en la Santa Cruz, de la exaltación de la Santa Cruz. No. Creo que ese es el momento en el cual tú y yo debemos decir, con el mismo amor que Jesús me amó, yo quisiera amarlo. Con el mismo amor con el que Jesús me amó, yo quisiera amarlo. Por eso termina, y quisiera escuchar una vez más, ya para concluir, lo que dice San Juan en el capítulo 19, versículo 35. Lo que dice San Juan en el capítulo 19, versículo 35. Escuchémoslo una vez más. Y aquel sabe que dice la verdad y da este testimonio para que también ustedes crean. Para que tú y yo creamos, hay un testimonio en el mismo de aquel hombre que miró a Jesús en la cruz. Y en adelante los santos se encargaron de decirnos lo que significa el corazón de Jesús. Pero en ese momento, San Juan lo vio. Y tú y yo, dice, el que da testimonio, les cuenta esto para que ustedes crean en ese testimonio y ustedes también den ese testimonio.
de que Jesús es amor, de que Jesús es misericordia, de que Jesús el Viernes Santo nos mostró que su amor no era un amor de palabra, sino era un amor comprometido hasta tal punto que entregó su vida por cada uno de nosotros. Que así sea. Amén.